Ok, vamos ahora a hablar de las propiedades de los determinantes. Bueno, pues este es bueno, lo ponen en forma de teorema. Entonces dice sea A y J una matriz cuadrada. A ver, pues quiero dividir esto. Vamos a dividirlo así, como a la mitad, más o menos. Acá voy escribiendo las propiedades y acá pues vamos tratando de ilustrarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una fila de ceros, no? El que quisiera calcular este determinante, 5 menos 3, 2, 0, 0, 0, 2 menos 1, 3. ¿Verdad? Según lo que hemos visto, pues podemos usar cualquier renglón o cualquier columna. Pues obviamente que vamos a usar el renglón con ceros. Pues es 0 por el menor 2, 1. Pero bueno, este es más, este es menos, ¿verdad? Siempre hay que recordar eso. Aunque bueno, aquí no va a afectar, pero bueno. Es menos 0 por C2, 1. Más 0 por C2, 2. ¿Verdad? Más este 0 por C2, 3. Perdón, menos 0 por C2, 3, ¿no? O sea, si desarrollamos a partir de la fila que tiene puros ceros, pues voy a obtener puros ceros por los cofactores y pues me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, pues este va a ser el primer inciso, ¿no? Del teorema de las propiedades. Entonces dice, si A tiene una fila o columna 0, entonces el determinante, aquí no me va a caber. Entonces, el determinante de A va a ser igual a 0, ¿verdad? Como lo ejemplificábamos acá, ¿no? Ahora vamos con B, ¿no? ¿Qué pasa si quiero calcular este determinante que ya hemos calculado por ahí? ¿Verdad? Por ejemplo, agarro la segunda fila, entonces va a ser menos 1 por el determinante que queda al quitar la columna y la fila, ¿verdad? O sea, menos 3, 2, menos 1, 3. Luego este es positivo por el determinante de lo que queda al quitar su columna y su fila, o sea, queda el 5, 2, 2, 3. Y luego menos este 2 por lo que queda al quitar su fila y su columna, o sea, 5 menos 3, 2 menos 1. Bueno, no lo voy a calcular, hasta ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Hay que hacer esas cuentas y ya. Pero ¿qué pasa si intercambio el primer y el segundo renglón? O sea, si lo pongo así. Pues sabrá Dios, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es, en lugar de tomar el segundo renglón, pues vamos a tomar el primer renglón ahora. Pero ahora le corresponde una casilla positiva, ¿verdad? Esta es positiva y la siguiente es negativa, ¿no? Entonces ponemos la positiva y ponemos el determinante de lo que queda al quitar la columna y la fila, ¿no? O sea, menos 3, 2, menos 1, 3. Luego toca negativa. Quito la fila y la columna. Queda 5, 2, 2, 3. Y ahora este toca positivo. Quito la fila y la columna y queda esto. 5 menos 3,
2 menos 1. ¿Y qué pasó? Pues va a ser prácticamente lo mismo, salvo que los signos estos pues los cambié, ¿verdad? Este era menos, se hizo más, este era más, se hizo menos, este era menos, se hizo más, ¿verdad? Y pues siempre que intercambie dos filas contiguas, ¿verdad? Pues va a pasar eso, ¿verdad? Siempre la fila de abajo tiene los signos cambiados con respecto de la de arriba, ¿no? Es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Es algo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Aquí estamos en esta fila, la cambiamos por la segunda, pues cada signo pues va a cambiar por el contrario, ¿no? Digamos que esa es la razón, ¿no? Pues supongamos que quiero ahora cambiar el primero, digamos, con el tercero. ¿Sí? Entonces digamos que lo primero que hago es intercambiar las primeras dos. Intercambio las primeras dos. ¿Y qué me queda? 1, 0, 2. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 3. Y por lo que dijimos aquí, pues hay que multiplicar por un menos 1. O sea, se van a cambiar los signos, ¿verdad? Entonces cambié la primera con la segunda, ¿no? Ahora voy a cambiar la segunda con la tercera. Entonces tenía esto. Y ahora le tengo que agregar esto. La segunda con la tercera. Así. Primero, pues intercambié estas dos. Ahí. Ay, Dios mío. Bueno. Primero intercambié estas dos. Ahora intercambié estas dos. ¿Verdad? Me queda así. Y ahora voy a intercambiar la segunda y la primera, ¿verdad? Entonces menos 1, menos 1, menos 1. Hice tres cambios contiguos. ¿Verdad? ¿Y cuál fue el efecto que tuve? ¿Verdad? De aquí para acá, pues intercambié la primera y la tercera, ¿no? ¿Y qué, a cambio de qué? De multiplicar 3 veces por menos 1, que al final pues es lo mismo que menos 1, ¿verdad? Hice pues una cantidad impar, ¿verdad? De cambios así. Y entonces siempre que voy y bueno, se puede ver que siempre que voy a intercambiar dos filas, voy a tener que hacer un número impar de cambios de estos, ¿verdad? Y al final lo que va a ocurrir en general siempre que voy a intercambiar dos filas, pues es que se le va a cambiar el signo al determinante. Entonces vamos a anotarlo. Entonces dice, si B se obtiene de A al intercambiar dos filas, o columnas de A, entonces el determinante de B es el negativo del determinante de A, ¿verdad? Sí, en este ejemplo, por ejemplo, este es A y este es B, ¿no? Entonces el determinante de B es menos el determinante de A, ¿verdad? Y B se obtuvo al intercambiar dos filas, ¿verdad? No necesariamente contiguas. Luego dice que, luego pues vamos con la propiedad C.
Entonces vamos a ponerlo así. Voy a ponerle 5 menos 3, 2, 1, 0, 2. A ver, voy a ponerle 5 menos 3, 2. La segunda fila la voy a copiar. Quiero ver qué pasa si tiene dos filas iguales. 2 menos 1, 3, ¿verdad? Entonces esto lo que hago pues es intercambiar las primeras dos filas. Según lo que vimos. Intercambio las dos filas, ¿verdad? Y según lo que vimos a esto, pues hay que agregarle un menos, ¿verdad? Porque estoy intercambiando dos filas. Según el inciso anterior, hay que ponerle un menos, ¿verdad? Pero pues vemos que se quedó exactamente igual. Entonces, el determinante es un número tal que es igual a su negativo. Lo cual quiere decir que pues es 0. El 0 es el único número real, ¿verdad? Que es igual a su negativo, ¿verdad? Entonces así pues obtenemos esto, ¿no? Que si A tiene dos filas o columnas idénticas, pues entonces el determinante de A pues es igual a 0, ¿no? Ok. Ok, entonces ahora vamos con la misma matriz, ¿verdad? Estamos con esta. Y lo que voy a hacer pues, es la segunda fila, multiplicarla por 7, digamos, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a desarrollar a partir de la segunda fila, de la fila que multipliqué por 7, ¿verdad? Entonces va a ser menos 7 por 1. Pongo el cofactor. Luego más 7 por 0. Pongo el cofactor. Y luego menos 7 por 2 y pongo el cofactor, ¿verdad? 5 menos 3. 2 menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esto es exactamente lo mismo que esto. Nomás que cada número está multiplicado por 7, ¿verdad? Entonces el efecto que tuvo es multiplicar por 7 el determinante que tuvimos, ¿no? Ok. Entonces este vendría siendo el inciso D. Si B se obtiene al multiplicar una fila, columna, de A por K, entonces el determinante de B, ¿verdad? Este sería B, es K veces el determinante de A. Aquí, bueno, si nos fijamos, si somos observadores, a lo que vamos es a querer ver las operaciones elementales con renglones, qué efecto tienen en los determinantes, ¿no? Vemos que al intercambiar dos filas, pues lo que obtengo es esto, ¿verdad? Perdón, al intercambiar dos filas, lo que obtengo es un cambio de signo. Al multiplicar una fila por un escalar, pues tengo que multiplicar el determinante.
Y pues vamos hacia la otra operación, ¿verdad? Sumarle a una fila un múltiplo de otra fila. Pero bueno, entonces vamos, pero primero hay que hacer otro caso, ¿no? Entonces voy a poner dos matrices. 5 menos 3, 2, 1, 0, 2. O bueno, dos determinantes. 1, 0, 2. Y 2 menos 1, 3, ¿no? Y voy a sumar sus determinantes, ¿no? A falta de imaginación, pues le voy a poner así, ¿no? 1, 2, 3. 2 menos 1, 3, ¿no? Y vemos qué es lo que pasa, ¿no? Hago los cofactores, entonces menos 1 por menos 3, 2, menos 1, 3, más 0 por 5, 2, 2, 3, menos 2 por 5 menos 3, 2 menos 1. Este es el primer determinante. Ahora vamos con el segundo. A partir de la misma fila, ¿no? Entonces menos 1 por menos 3, 2, menos 1, 3. Luego más 2 por 5, 2, 2, 3. Y luego menos 3. Menos 3 por 5 menos 3, 2 menos 1. Entonces, ¿qué vemos? Que pues estos cofactores pues son los mismos, ¿verdad? Entonces podríamos factorizar, ¿verdad? 1, acá tengo 1 y acá tengo 1. Menos 3, 2, menos 1, 3. Acá tengo 0 y acá tengo 2. Y el cofactor es el 5, 2, 2, 3. Y luego tengo menos 2 y menos 3. Menos 2 más 3, ¿verdad? Factorizando el menos también. Y tengo el 5 menos 3, 2 menos 1, ¿verdad? Entonces, pues al final se suman estas entradas. Y esto no es otra cosa más que el siguiente determinante, ¿verdad? Acá pues voy a poner 1 más 1. Acá pongo 0 más 2. Y acá tengo 2 más 3, ¿verdad? Entonces ahí se ve, ¿verdad? Que si sumo dos determinantes que difieren en la misma fila, entonces ese es igual al determinante de la matriz, cuya misma fila es la suma de las filas de las matrices, ¿no? Entonces vamos a escribirlo bien. Acá. Nos dice si A, B y C son idénticas, excepto que el 10º renglón renglón o columna, ¿verdad? De C es la suma de los iésimos renglones o bueno, columnas de A y B. Entonces, el determinante de C es igual al determinante de A más el determinante de B, ¿verdad? Entonces, o sea, sumar los dos determinantes, ¿verdad? Si la fila iésima es la suma de las filas iésimas de las dos matrices.
Esto, pues digamos, fue el inciso E, ¿no? La ilustración del E, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya lo último, ¿verdad? Que si una fila la obtuve de sumar un múltiplo de otra, por ejemplo, tengo esto. Y la segunda fila la obtuve de multiplicar por 7 la primera y sumársela a la segunda. O sea, 1 más 7 por 5. Sigo pensando en hacer eliminación gaussiana, ¿no? Entonces 1 lo obtuve de... A 1 le sumo 7 por 5. A 0 le sumo 7 por 5. A 2 le sumo 7. Ay, 7 por 2. En el anterior pues era 7 por menos 3, ¿verdad? Estoy haciendo como una operación de renglones, ¿verdad? El tercer renglón lo copio tal cual. Y pues quiero ver a qué es igual esto, ¿verdad? Entonces al segundo renglón le sumé 7 veces el primer renglón, ¿ok? De acuerdo a esto, de acuerdo a la última propiedad, esto lo puedo poner así. Como este determinante más este determinante, ¿verdad? ¿Ok? O sea, le estoy separando estas dos tal como se separaron estos. ¿Ok? Y luego aquí, a ¿verdad? Estoy multiplicando la segunda fila por 7. Pues lo que me dice la propiedad. ¿Cuál propiedad fue? La propiedad de. Puedo sacar el 7 multiplicando, ¿verdad? Ok. Entonces sacamos el 7 multiplicando. ¿Y qué pasa aquí? Que el primero y el segundo renglón son iguales. El primero y el segundo son iguales y entonces ese determinante es igual a 0, ¿verdad? Entonces esto vale 0 y por 7 pues sigue siendo 0 y lo único que queda es esto, ¿verdad? Entonces lo que me dice esto, que si a un renglón le sumo le sumo un múltiplo de otro renglón, el determinante pues no se altera, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo formalmente. Dice F, si B se obtiene al sumar un múltiplo de una fila o columna, ¿verdad? De A otra fila o columna de A, ¿verdad? Entonces si B se obtiene al sumar un múltiplo de una fila, columna de A otra fila o columna, entonces el determinante de B es lo mismo que el determinante de A. El determinante pues no se altera, ¿ok? Y pues bueno, con eso terminamos este teorema. Creo que sí es necesario ilustrarlo. Por eso pues lo hice, ¿verdad? Para ir más o menos agarrando esa intuición, ¿no? Entonces, digamos las tres propiedades más importantes, ¿verdad?
que quiero subrayar aquí, que era lo que decía de que vamos hacia aplicar Gauss-Jordan a los determinantes, es que bueno, si intercambio dos filas, eso me cambia el signo del determinante. Si multiplico una fila por un escalar, eso me multiplica el determinante por el escalar. Y si a una fila le sumo un múltiplo de otra, entonces el determinante se queda sin cambios, ¿no? Y entonces eso pues me va a dar un método pues más eficiente para calcular determinantes, ¿verdad? Que es pues usar Gauss-Jordan, ¿no? Nos dice, ejemplo, determinar. Bueno, eso va a sonar muy pleonasmo, ¿verdad? Determinar el determinante. Bueno, honestamente desconozco, ¿verdad? Porque se les llama determinantes. Pero pues sí determinan algo. Supongo que muchas cosas, ¿verdad? Como que la matriz sea inversa y cosas así, ¿no? Pero bueno, más bien calcular en determinante de A. Si A es la matriz 2, 3, menos 1, 0, 5, 3, menos 4, menos 6, 2. Ok. Y pues lo que vamos a hacer es hacer un Gauss-Jordan, ¿no? Hacer eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, determinante de A, es determinante de 2, 3, menos 1, 0, 5, 3, menos 4, menos 6, 2. Así, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle Gauss-Jordan. Y aquí pues no, bueno, más que hacer Gauss-Jordan, aquí lo que conviene es solo hacer eliminación gaussiana. Ya vimos en un ejemplo anterior que si obtengo una triangular, pues ahí ya es fácil calcular el determinante, ¿verdad? Entonces basta con hacer eliminación gaussiana. No hay que hacer Gauss-Jordan, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el menos 4 lo quiero eliminar. Menos 4 le tengo que sumar 4 para que se haga 0. Entonces menos 4 más 2 veces 2. Entonces al renglón 3 le sumo 2 veces el renglón 1. Y bueno, esta es una igualdad. Ya no, estas no son flechitas, son igualdades. Entonces el primer renglón se queda tal cual. El segundo también. Y el tercero es menos 4 más 2 por 2 da 0, ¿verdad? Menos 4 más 4 es 0. Menos 6 más 2 por 3, o sea, menos 6 más 6 da 0. 2 más 2 por menos 1, o sea, 2 menos 2 da 0. Así, ¿verdad? Y estamos aplicando esto, ¿verdad? De que si aplicamos este tipo de operación, sumar un múltiplo de una fila a otra fila, entonces el determinante se queda sin cambio. ¿Verdad? Y entonces, pues ya me queda esto. Pues aquí podemos aplicarle la fórmula, la propiedad número A, inciso A, que si tiene una fila o columna 0, entonces el determinante es 0, ¿verdad? Y es lo que pasa aquí, ¿verdad? Tenemos la última fila igual a 0, entonces ya no necesito hacer más cuentas, pues esto da 0, ¿no? Y bueno, pues así de fácil. Pues no sé, en este espacio, pues no me cae otro ejemplo, pero pues tal vez podríamos enunciar el siguiente teorema, ¿no?
Y bueno, pues observar que el determinante de la y, bueno, voy a poner una de tamaño 3, pero pues es de cualquier tamaño. Es una matriz diagonal, es una matriz triangular en particular. Y no es otra cosa más que multiplicar 1 por 1 por 1. O sea, pues va a dar 1, ¿verdad? Y bueno, pues en general, el determinante de la matriz identidad de tamaño n, pues va a ser 1. Entonces, pues tenemos el siguiente teorema. Aplicando las propiedades a matrices elementales, ¿no? ¿Cuáles son las elementales? Son a las que a la identidad se les hace alguna operación por elemental de renglones, ¿no? Entonces dice, sea una matriz elemental de n por n. Entonces, inciso A, si E resulta de intercambiar dos filas de la identidad, entonces el determinante de E, o sea, si a la identidad le cambio dos filas, pues se hace negativo, o sea, va a ser menos 1, ¿no? Luego B, si E resulta de multiplicar una fila de la identidad por K, entonces, ¿cuál va a ser el determinante de multiplicar una fila por K? Dijimos que tenía el efecto de multiplicar el determinante por K. En este caso, el determinante, pues, de la matriz original es 1. Hay que multiplicar 1 por K, pues va a ser K, ¿no? Luego, inciso C, si E resulta de sumar un múltiplo de una fila de IN a otra fila, entonces el determinante de la E, dijimos que en esta última operación pues no se altera el determinante y entonces pues queda lo mismo que el determinante original, o sea, 1. Ok. Entonces pues ya sabemos cómo calcular determinantes, ¿verdad? De matrices elementales. Y otro pues teorema, ¿verdad? O lema. Bueno, aquí lo ponen como lema, que se usa, bueno, en lo que sigue, pero bueno, podemos enunciarlo aquí. Sea B una matriz de n por n y sea E una matriz elemental de n por n. Entonces, si multiplico E por B, recordemos que multiplicar por una matriz elemental era hacer la correspondiente operación elemental por renglones, ¿verdad? Y en los tres casos, ¿verdad? Es lo mismo, en los tres casos vamos a ver qué pasa lo siguiente. El determinante va a ser el determinante de la E por el determinante de B, ¿verdad? Si a B le cambio dos renglones, es lo mismo que multiplicar por una elemental de este tipo. Y cambiarle dos renglones significa cambiarle el signo al determinante de la B, que es lo mismo que multiplicar por menos 1, ¿verdad? Eso pasa en este caso. Si a B le multiplico
le multiplico una fila por K, es lo mismo que multiplicarla por una matriz elemental de este tipo. Y dijimos que al determinante de B había que multiplicarlo por el K, por el escalar. Pero K resulta ser el determinante de E, ¿verdad? También en este caso pasa. Y en C, ¿verdad? Si a B le multiplicamos, le sumamos a un renglón el múltiplo de otro renglón, es lo mismo que multiplicarla por una matriz elemental de este tipo. Y dijimos que en ese caso al determinante, si le hacemos esa operación, no cambia. Y si no cambia es lo mismo que multiplicarlo por 1, que es justamente el determinante de la matriz elemental, ¿verdad? Entonces, para matrices elementales, el determinante del producto es lo mismo que el producto de los determinantes, ¿no? Y bueno, entonces, pues aquí le dejamos por ahorita. Muchas gracias por su atención.